Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. Nosotros como humanos tendemos a buscar la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Uno de los motivos es para lograr la supervivencia y otro para evitar el sufrimiento. Pero es bien cierto que por más que nos esforcemos, tarde o temprano, todos sufrimos de alguna manera y el sufrimiento causa dolor, ya sea físico, espiritual o emocional, y muchas veces afecta todas nuestras áreas como personas. Es por esto que frecuentemente nos cuestionamos acerca de cuál es el sentido del dolor o para qué sirve el dolor, por qué Dios permite el sufrimiento. Estas preguntas las responderé a continuación, teniendo en cuenta el concepto cristiano católico, partiendo de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y la carta encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor. Es deber de los cristianos tomar parte de la vida de la Iglesia. Esto los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Por tal motivo, todos los cristianos están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra el hombre nuevo del que se revistieron con el bautismo. Es decir, que ningún bautizado está exento de dar testimonio de vida. Sin embargo, la Iglesia Católica considera que existe un supremo testimonio de la verdad de la fe. Este es el martirio, entendido como el testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por el amor y soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2472 y 2473. Y en Apocalipsis 2:10 podemos leer: no temas nada de lo que has de padecer. Mira que el diablo ha de meter a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis tentados en la fe, y seréis atribulados por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida eterna. Cabe mencionar que la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe, en las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. No me servirán nada los atractivos del mundo, ni los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir, para unirme a Cristo Jesús, que reinar hasta los confines de la tierra. Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. San Ignacio de Antioquía. Con el ejemplo de los mártires nos debe quedar claro la relación íntima que existe entre fe y moral. Dios nos dejó unas normas que se encuentran en los 10 mandamientos. Estas normas prohíben sin excepción los actos intrínsecamente malos. El martirio constituye así un testimonio admirable de fidelidad a la ley santa de Dios, llevada hasta la aceptación voluntaria de la muerte. La encíclica Veritatis Splendor nos dice al respecto que la Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos que han testimoniado y defendido la verdad moral hasta el martirio, o han preferido la muerte antes que cometer un solo pecado mortal. Elevándolos al honor de los altares, la Iglesia ha canonizado su testimonio y ha declarado verdadero su juicio, según el cual el amor implica obligatoriamente el respeto a sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia vida. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede envilecer o contrastar, aunque sea con buenas intenciones.
Cualesquiera que sean las dificultades, Jesús nos exhorta con la máxima severidad. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. También el martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia. La fidelidad a la ley santa de Dios atestiguada con la muerte, es anuncio solemne y compromiso misionero, para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Ese testimonio tiene un valor extraordinario a fin de que en la sociedad no se caiga en la crisis más peligrosa que pueda afectar al hombre, la confusión del bien y del mal, que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. Los mártires, con el ejemplo elocuente de una vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando testimonio del bien, ellos representan un reproche viviente para cuantos transgreden la ley. Aquí recobra sentido las palabras de Santiago 2, 10, 11, que dice: pues aunque uno guarde toda la ley, si quebranta un mandamiento, viene a ser reo de todos los demás, porque aquel que dijo, no cometerás adulterio o no fornicarás, dijo también, no matarás. Así, aunque no cometas adulterio ni forniques, si matas, transgresor eres de la ley. Por lo tanto, el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral al que pocos son llamados. Sin embargo, existe un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben de estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Está llamado a una entrega a veces heroica que mantiene la virtud de la fortaleza que da el Espíritu Santo, como enseña San Gregorio Magno, le capacita a amar las dificultades de este mundo a la vista del premio eterno. Cabe recordar las palabras de la Sagrada Escritura cuando dice que el que quiera seguir a Jesús cargue con su cruz y lo siga. También nos dice, el criado no es más que el amo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Nos dice que el Señor nos probará como oro en el crisol y que la paga del pecado es la muerte. También el que me ama cumple mis mandamientos. San Pablo por su parte nos dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Como podemos darnos cuenta, hasta aquí el sufrimiento tiene mucho sentido cuando lo vemos a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestro divino Maestro, a quien debemos imitar. Y además, como cristianos sabemos que todos somos pecadores y que todo pecado, así sea venial, tiene consecuencias o castigo. Por eso debemos ser purificados a través del dolor. En nuestra sociedad actual se ha perdido la noción de pecado y muchos que se dicen cristianos solo aceptan la misericordia de Dios, pero no su justicia. Si Dios no castigara, sería un ser tremendamente injusto y no sería perfecto. Nos falta meditar la pasión de Cristo, porque meditándola nos damos cuenta de la gravedad del pecado que le costó la vida al mismo Dios. Recordemos que Jesús es hombre y Dios verdadero. Él se entregó como paga por nuestros pecados. Sin embargo, dijo que debíamos entrar por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Para el que quiera profundizar sobre el pecado, les dejo el link en la descripción del video. Entonces, respondiendo a las preguntas iniciales, podemos sacar 5 grandes conclusiones. Primero, el dolor nos une a la pasión de Cristo, nos hace imitarlo en su sufrimiento, en su humildad y su obediencia. Cabe aclarar que esto pasa cuando la persona acepta su dolor y lo ofrece a Cristo. De lo contrario, su dolor no tendrá mérito y correrá el riesgo de añadir pecado al pecado. Segundo, Dios permite el sufrimiento para que no se pierda nuestra alma, para que lo busquemos a Él como cuando el hijo pródigo
Volvió a buscar a su padre cuando estaba pasando dificultades. Tercero, el dolor tiene sentido porque nos muestra nuestra debilidad y si somos orgullosos nos hace abajarnos y empezar a ser humildes con la ayuda de Dios. Cuarto, el sufrimiento nos permite darnos cuenta que necesitamos de Dios para soportar las pruebas y mantenernos firmes en la fe, mientras pasamos dificultades, porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos da la fortaleza. Quinto, nos permite desprendernos de lo material y darle más importancia a lo espiritual. Si sufriendo y dándonos cuenta en el diario vivir que las cosas se acaban y que hemos de morir, que nuestra salud se deteriora y aún así nos apegamos a lo terrenal, sería mucho más si no tuviésemos dolor ni sufrimiento. Dios nos hizo para la vida eterna y nuestra meta es el cielo. Por eso debemos esforzarnos para lograrlo, siempre con la ayuda de Dios. Si creen que esta información le puede servir a otros, por favor, compártala. Gracias por la atención prestada, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.